Bueno, buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado ahí el primer curso de la mañana. Eh, Creo que interesante ver como las distintas maneras en que podemos modelar el mismo fenómeno, sin embargo, dándole como diferentes tipos de versiones, por decirlo así, ¿verdad? Solo para recordarles un poquito, voy a compartirles acá mi pantalla. Estábamos hablando la vez anterior sobre los distintos modelos compartimentados que tenemos, em, que digamos que de esa manera es una forma complementaria a lo que vieron ustedes ahora con los modelos basados en agentes, porque los modelos basados en agentes tienen que ver con el individuo. En cambio, los modelos compartimentados tienen que ver con una población en general, eso es algo completo. Entonces son como los dos extremos del espectro en que pudiéramos lograr hacer algo. De hecho, ahí está Juan Carlos. Entonces creo yo, como un buen complemento ver como las dos partes del punto de vista físico para los físicos que estén por acá. Yo lo pienso como esa dualidad entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica. Es como que el límite, por decirlo así, de los modelos basados en agentes serían los modelos compartimentados que estuvimos hablando. Y entonces acá solo quería darles un pequeño recordatorio de algunas de las cosas que vimos el día martes. Estuvimos hablando de los modelos, el SIR sobre todo, ¿verdad? A ver si tengo por aquí un SIR solo para que se recuerden de las grafiquitas porque son bonitas. Este es el SIR general que hablamos. Esta es una aplicación de matemática que al menos yo en lo personal me gusta bastante porque es bastante amigable de programar. Mucha gente usa también Python para poder correr estas simulaciones. Y lo importante pues es la curva esta que vimos, ¿verdad? Que como decíamos anteriormente, depende mucho de los parámetros que teníamos. Si se recuerdan, los parámetros era el beta, que era el número de contactos, el gamma, que era el tiempo de recuperación, y podemos irle metiendo otras cosas por ahí, ¿verdad? Y mientras cambiamos estos parámetros, solo voy a correr aquí la simulación. Mientras cambiamos los parámetros, podemos ver cómo la curva en sí va cambiando de forma. Dependiendo de los parámetros que tenemos, podemos incluso tener que el brote desaparece o que se vuelve más presente, ¿verdad? Y no solo tiene que ver con los parámetros, sino también tiene que ver con las condiciones iniciales. Y esto es algo bien importante de notar, de que dependiendo de las condiciones iniciales, nosotros vamos a poder pronosticar todo el brote. Y esto es, digamos que esta es la clave de los modelos determinísticos, que dependen únicamente de las condiciones iniciales. Dependen únicamente de las condiciones iniciales. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver si quiere esto compartir acá mi pizarrón para que podamos trabajar. Entonces, lo que les decía era que los determinísticos, lo importante son las condiciones iniciales. Esto es lo más importante, porque estas condiciones iniciales determinan digamos, el comportamiento de la epidemia. Ahora bien, la idea de los modelos estocásticos es que no son tan sensibles a las condiciones iniciales, o sea, sí necesitamos tener condiciones iniciales, pero son más sensibles a probabilidades. Entonces, por decirlo así, con los modelos estocásticos no vamos a tener un número preciso, un número fijo para determinar el comportamiento de nuestras poblaciones,
sino que vamos a tener nada más probabilidades, vamos a tener un rango de opciones, no vamos a tener exactamente el mismo comportamiento todas las veces que vayamos a correr nuestras simulaciones y eso creo que es bien importante de notarlo porque en ciertas palabras esto tiene que ver un poquito con un modelo un poco más real. Es muy difícil poder pronosticar la realidad o incluso si estamos viendo ya un brote pasado, es muy difícil en realidad pegarle a todos los datos que tenemos. Algo más realista es algo que se ve a un nivel de probabilidades y no tanto como de estadística exactamente. Entonces eso es muy importante de notar. Una de las primeras aproximaciones para volver estos modelos un poquito más realistas es como les mencionaba yo el martes, tratar de identificar los parámetros que intervienen en los modelos. Entonces, si se recuerdan ustedes de nuevo, agarremos el SIR porque es uno de los más sencillos y creo que de los más ampliamente utilizados. Si se recuerdan el SIR, yo pudiera incluso escribir esto si quisiera ser un poquito más técnico, como un conjunto de ecuaciones diferenciales y la vez pasada habíamos hablado un poquito de esto. Entonces yo creo que ya para el momento, ya esta ecuación de acá, estas dos ecuaciones de acá, tal vez ya resultan ser un poquito más familiares para ustedes. Algo importante de notar es que em, si yo tengo un elemento, por ejemplo, acá, que me representa un flujo hacia afuera de un compartimento, como habíamos dicho antes, ese mismo flujo lo tengo que representar como un flujo para adentro de otro de los compartimentos. Entonces tenemos esto aquí. Digamos que la tasa de recuperación la podemos medir de esta manera. Y entonces tenemos que el tercer compartimento de recuperados lo podemos este, definir de esta forma, ¿verdad? Entonces habíamos visto estas ecuaciones diferenciales que representaban nuestro modelo. Si ustedes no están muy familiarizados con ecuaciones diferenciales, no importa, lo único que tienen que recordar es que del lado izquierdo, aquí lo que tenemos es la velocidad de flujo, si ustedes quieren verlo, es una velocidad que está representada del lado izquierdo, de este lado de acá. Y del lado derecho simplemente lo que estamos viendo es como las tasas de flujo entre los compartimentos. Es decir, aquí estoy diciendo que, por ejemplo, el compartimento de susceptibles se está volviendo más pequeño, está decreciendo porque tengo un signo menos. Y la tasa de qué tan rápido decrece viene dada por la tasa de contacto multiplicada por el tamaño del otro compartimento. Entonces, de nuevo, si no han visto ecuaciones diferenciales, simplemente lo que estoy describiendo con ecuaciones es lo mismo que habíamos descrito anteriormente, ¿verdad? Y entonces, una de las formas en que podemos volver esto un poquito más realista es incluso comparando o centrándonos en los parámetros que tenemos acá. Y con esto quiero empezar el día de hoy con la idea de la estimación de parámetros. Esto es muy importante porque no es nada más de hacerlo al ojo, básicamente, ¿verdad? Sino que la idea es tratar de poder sustentarnos en los datos o en las características de cierta enfermedad para poder tener una mejor idea de cuáles son los números que podemos utilizar, porque si se recuerdan ustedes, estos números, el beta, el gamma que tenemos acá, son simplemente números. Estos son números fijos, al menos en este tipo de configuración, vamos a pensarlos como números fijos. No van a ser números que van a cambiar, sino van a ser números fijos, entonces es muy importante estimarlos. Este beta de aquí está relacionado con el número reproductivo, que si yo lo asumo constante va a ser lo mismo que el número reproductivo básico, y esto creo que ha causado mucha confusión, sobre todo como en los medios de comunicación, porque ustedes miran tal vez en las noticias que se habla R0, el R0 menor que 1, mayor que 1 y no sé qué.
Pero esto nada más ocurre en este caso idealizado de un modelo determinístico con parámetros constantes. Nada más en este caso vamos a tener de que el R0 es el mismo que el R efectivo, y que va a estar relacionado con este parámetro beta. Nada más en este caso. Sin embargo, en un caso un poco más realista, el R efectivo de hecho va a cambiar en el tiempo, y la estimación de este parámetro es bastante interesante. Yo acá les quiero nada más compartir un poquito de lo que yo he estado haciendo para estimar este R0, así que les voy a compartir aquí mi pantalla. Creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Aquí tengo mi código de matemática y nada más se los quería mostrar un poquito para enseñarles las distintas maneras que podemos tener de encontrar este R0. A ver, solo voy a subir aquí, en donde yo estoy calculando el número reproductivo, y aquí estoy viendo el número reproductivo efectivo, no el básico, sino el efectivo. Entonces, nada más quiero mostrarles un poquito lo que hice acá, porque dependiendo los modelos y dependiendo nuestras suposiciones, podemos tener diferentes formas de calcular estos parámetros. Acá yo estoy comparando varias maneras. Si no estoy mal, tengo 4 formas distintas que estoy comparando. No me quiero ir en detalle en el código en sí, sino más o menos en la comparación entre estas cosas. Por ahí van a ver ustedes que tengo estos números de acá, que los saqué de un artículo que describe el COVID. Esto es para el COVID en Guatemala. Y a lo que me quiero centrar acá entonces es, digamos, a analizar estas gráficas para describir un poquito cómo esta estimación de parámetros funciona y cómo podemos hacerlo un poquito más realista. El número 1 es una referencia para ver si tenemos que la epidemia está creciendo o está decreciendo. Y básicamente, digamos, si soy un poquito técnico, como lo mencioné el martes, tiene que ver con que estamos representando un sistema dinámico, y este sistema lo podemos describir como creciente o decreciente, dependiendo de si técnicamente nuestro valor propio más grande es mayor o menor que 1. Este es un efecto, digamos, común en sistemas lineales. Si tienen, digamos, el background en ingeniería, esto se mira mucho como estabilidad, como para chequear estabilidad de sistemas y para ver si pueden haber resonancias o no. Y precisamente cuando una enfermedad se vuelve endémica, vamos a tener una resonancia, y tiene que ver mucho con esto. Entonces, por eso utilizamos el número 1 como referencia. Esa es una referencia muy utilizada. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una gráfica de nuevo del R efectivo. Este es el R efectivo. Y esto está calculado para Guatemala. Lo podemos ver desde marzo, desde que iniciaron los reportes, hasta noviembre, hasta el día de hoy. Y ustedes pueden ver cómo va cambiando, ¿verdad? Cómo va variando este número. Y este método en particular es el que se conoce como el método de momentos. Nada más así, una descripción más o menos breve de este método de momentos es que supone que el crecimiento es exponencial de nuestra epidemia, y entonces se basa en la tasa de crecimiento exponencial para poder calcular el valor estimado del R efectivo. Entonces aquí vemos de que, por ejemplo, al principio tenía movimientos mucho más bruscos la epidemia, porque tuvimos cuarentenas, tuvimos el miedo de la sociedad, teníamos un montón de incertidumbre, entonces nuestro comportamiento como sociedad no era regular. Sin embargo, vemos que a partir de septiembre esta estimación nos da algo un poquito más constante, y de hecho, si ustedes están un poquito al tanto de los datos, en los últimos meses los reportes de los datos han sido más o menos constantes. Entonces vemos que se tiene como digamos que esta recta por aquí, ¿verdad? Luego tenemos otro método que yo utilicé que se llama el método de Lotka-Euler.
y este no asume ese crecimiento exponencial como lo asume el otro, sino que trabaja directamente con los datos. Es una fórmula recursiva ahí que se utiliza y que me da otro número. De hecho, si ustedes pueden ver un poquito, voy a ver si se pueden ver las dos al mismo tiempo. Pueden ver que la forma es un poquito diferente, ¿verdad? Por ejemplo, acá noten que hay como dos picos aquí en esta gráfica. Sin embargo, en este pedazo no la hay. Entonces, dependiendo del método que tengamos, vamos a tener distintas aproximaciones, aunque en estos dos casos las formas son bastante parecidas, pero no son iguales y eso es muy importante de notar. Acá tengo otro en que yo utilicé aprendizaje de máquinas, machine learning, para poder determinar el parámetro este del R0 por medio de nada más tratando de ajustar el modelo a los datos, tratar de buscar cuáles parámetros se ajustan mejor a los datos que tenemos. Entonces, de alguna manera podemos decir de que este método es un poquito menos teórico y es más aplicado, ¿verdad? Y podemos ver algo interesante que al principio tenemos que el comportamiento es muy parecido y de hecho aquí estoy comparando estos métodos y poniéndolos con la referencia y podemos ver que el comportamiento es parecido, sin embargo, el método este de ajuste nos da un margen un poquito más alto. Y luego podemos ver de que también después de agosto se tiene como un tipo de comportamiento más o menos estable, sin embargo, este va a un poquito más alto. Podríamos decir entonces que el valor real el R efectivo, porque todas estas son estimaciones, el valor real va a estar por algún lugar aquí en medio. Eso es algo que podemos decir. Y creo que es bien importante de notar que todos estos parámetros solo los podemos estimar. No podemos en realidad calcular el valor real del parámetro, sino solo lo podemos estimar. Y algo bien importante de notar es que con estas estimaciones nosotros podemos hacer, digamos que un análisis cualitativo, no tan cuantitativo, sin embargo, un poquito más cualitativo. Es decir, podemos tomar esto en cuenta para poder entender un poco mejor cómo se va comportando la pandemia, digamos. En este caso, podemos ver que ya sea que yo utilice cualquiera de los métodos, puedo ver que a partir de agosto hay más o menos un comportamiento constante. Podemos decir entonces que más o menos las personas ya se relajaron y encontraron como que un punto de equilibrio, ya más o menos se volvió a una cierta normalidad, normalidad en el sentido de que ya no estamos cambiando a cada rato. Esto también puede ser un reflejo de que ya no tenemos, digamos, cada domingo el anuncio presidencial de las medidas, ¿verdad? Ya la gente casi que no le está poniendo mucha atención a eso y eso lo podemos ver en esta gráfica acá del R0. Es una forma de medir el comportamiento de las personas. Acá lo que hice yo simplemente fue también calcular unas bandas de confianza, porque cada vez que estimamos un parámetro, de nuevo es nada más una estimación, entonces es importante tener un rango de posibilidades y más o menos este es el rango que calculé para esto, haciendo un intervalo de confianza. Y aquí nada más quería mostrarles cómo se compara con los datos de Centroamérica. Por ejemplo, tenemos que Costa Rica al principio estuvo muy bien y después como que la gente se aburrió y se tuvo este pico. Y últimamente como que ya la región está como que convergiendo más o menos a un tipo de actividad bastante parecida. Entonces, la estimación de datos es algo bien importante, es algo bien complicado de hacer porque de nuevo depende mucho del método en sí que utilicemos para poder estimar los datos y esto creo que es interesante de poder notar. Entonces, una de las formas para poder agregarle un poquito más de realidad a lo que estamos haciendo es la estimación de los parámetros. Creo que el beta, que está relacionado con el R0, quizás es uno de los más difíciles de poder estimar porque tiene que ver mucho con el modelo en sí que estamos trabajando.
Luego, por ejemplo, el parámetro gamma, que es el tiempo de recuperación, este se basa un poquito más en métodos estadísticos. Este sí podemos tener un poquito más de confianza en nada más utilizar métodos estadísticos, porque tenemos gente que ya ha pasado la enfermedad, que la estamos monitoreando y podemos hacer una distribución de tiempos para poder encontrar tiempos estimados, tiempos medios e intervalos de confianza. Entonces, parámetros que tienen que ver más con tiempos de la enfermedad son más fáciles de calcular. Podemos ajustar incluso distribuciones, incluso en tiempos de incubación que son un poquito más delicados. Incluso podemos aplicar métodos estadísticos. Por ejemplo, tenemos que el tiempo de latencia de COVID se puede aproximar bastante bien por medio de una distribución gamma. Entonces, esos parámetros son un poquito más fáciles de poder tener digamos que una mejor idea de cómo se comportan. Sin embargo, beta no es un tiempo, sino que es una tasa de contacto. Entonces, ustedes pueden, digamos que estimar que es más difícil de poder aproximar, de poder tener una mejor idea, porque estamos diciendo cuánta gente entra en contacto con una persona infectada. Es muy difícil de poder medir eso. Eh, Teóricamente podemos tratar de aproximarlo y es los distintos métodos que estábamos haciendo. Entonces, creo que es bien importante de notar eso porque dependiendo de los parámetros, vamos a tener qué tan bueno va a ser mi modelo. Los parámetros, entonces, me dice la calidad de parámetros, me dice la confiabilidad del método. Y esto es importante de notar porque no es solo el aparato teórico, ¿verdad? Sino también es qué tan bien logramos nosotros definir nuestros números que le damos a esto. Esto conjunto con las condiciones iniciales. Entonces, esto es condiciones iniciales, es bien importante de notar. Y entonces esta es una forma de volverlo un poquito más realista. Les voy a mostrar lo que yo hice para COVID en un tablero que comparto en internet. Se los voy a mostrar. A ver. A ver si les puedo mostrar el tablero aquí de COVID. A ver, denme un momentito en lo que... No, no se escucha. Creo que está apagado el micrófono. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Ok, perfecto. Perdón. Solo les estaba diciendo de que este es un modelo que realicé para COVID en Guatemala y está basado en un modelo determinístico bastante sencillo. Sin embargo, lo que hice fue, digamos que, considerar esta idea de tener un rango para los valores. Y entonces voy a mostrarles acá un poquito lo más reciente, por ejemplo. Acá entonces lo que estoy haciendo es, estas líneas azules son los datos reportados y las líneas verdes son las bandas de confianza que yo estoy utilizando para poder, digamos, no solo pronosticar un valor en sí, sino un rango de valores.
Y esto lo hago por medio de ver el rango de los parámetros determinados. Entonces, la estimación de parámetros se vuelve bien importante porque me puede dar entonces un rango en donde yo puedo determinar con una cierta confiabilidad un valor esperado, por decirlo así. Aquí lo que tengo son bastantes modelos, prácticamente corro un modelo cada día y ustedes pueden ver cómo a veces el modelo no logra seguir a los datos, pero después sí se logra reajustar de nuevo. Pero a lo que me quería enfocar acá es a esta idea de las bandas de confianza, que estas bandas de confianza se pueden obtener por medio de esta estimación de datos y es una de las maneras en que nosotros podemos volver un poquito más realistas estos modelos que estamos realizando. Ahora bien, otra forma de volverlos más realistas es notar también que al principio estos modelos determinísticos, si ustedes se recuerdan, el día martes los definimos como una partición de toda la población. Es decir, tenemos diferentes compartimentos y definimos que la población estaba partida en todos estos modelos. Sin embargo, algo interesante de notar es que si nosotros estamos utilizando derivadas, yo escribí el modelo compartimentado en general de esta manera. Si estamos utilizando derivadas, estamos suponiendo que cada uno de estos compartimentos va a tener un número real de individuos. Un número real en el sentido de que me va a dar un decimal. Cuando yo resuelva estas ecuaciones, me va a dar un decimal y eso como que no es tan realista, ¿verdad? Porque en cierto momento, cuando yo encuentre estas soluciones, ya sea por métodos numéricos o ya sea por métodos analíticos, voy a tener que, por ejemplo, uno de los compartimentos, digamos, después de 3 días, me va a dar 4.73 o una cosa por el estilo. Y yo no sé ustedes, pero si tenemos 4 personas y 73 partes de otra, deberíamos preocuparnos un poquito, ¿verdad? Esto no es muy realista que digamos. Entonces, una de las desventajas de estos modelos es que no toman en cuenta en sí la realidad de lo que estamos haciendo. En otras palabras, no deberíamos esperar, digamos que una curva así. Si vemos, por ejemplo, el caso de infectados, esto no es tan real, no es muy realista que digamos, porque estamos viendo nada más números reales, números decimales. Algo un poquito más realista, entonces, sería algo que tuviera saltos, porque los datos van saltando con números enteros, no con números reales. Esto sería un poquito más realista. O sea, si pasamos de 3 infectados a 4 infectados, eso sería más realista. Si pasamos de 20 infectados a 23 infectados, eso es realista. Pero si el cálculo me da 20.5 infectados, eso en realidad no es tan realista. Y entonces ustedes pudieran decir, bueno, nada más redondeamos y ya, no es mucho ese rollo, ¿verdad? Sin embargo, de hecho, matemáticamente sí hace una gran diferencia, hace una enorme diferencia, porque el problema es, sobre todo cuando estamos viendo a los infectados y estamos considerando la reinfección. Eso es algo bien importante que sobre todo en COVID no se tenía pensado antes, pero he estado leyendo ahí artículos que más o menos se estima que el tiempo digamos, de inmunidad natural que se pueda tener, anda más o menos como por 5 o 6 meses. Es decir, hemos visto que hay recontagios de COVID y es muy posible que la enfermedad solo dé una inmunidad por algunos meses. Entonces, al hablar de recontagios, vamos a tener entonces que el número presente de infectados puede llevarnos a tener otras olas, no solo por la estacionalidad, no solo por el clima, sino también porque algunas personas que ya contrajeron la enfermedad se pueden infectar. Y entonces esto es bien importante porque en el modelo este teórico determinístico, si yo tengo
que la infección a cierto tiempo me da, por ejemplo, 0.3, un valor de 0.3, el mismo modelo me va a poder crear una segunda ola. O sea, él va a interpretar que esto no es cero, que es lo que al modelo le importa. Como no es cero, voy a tener una condición inicial no cero y esto me va a poder crear una potencial segunda ola, solo por reinfección. Sin embargo, en un modelo más realista, en un modelo en donde yo tengo solo valores enteros, si yo tengo este valor, digamos que correspondiente al 0.3, inmediatamente el modelo me lo va a interpretar como un cero. Y esto quiere decir de que la epidemia se murió. En otras palabras, estos errorcitos pequeños, los modelos determinísticos los pueden tomar como falsos positivos y nos pueden crear comportamientos completamente distintos. De nuevo, esto tiene que ver mucho con la complejidad del modelo y lo que vimos el martes que puede crear estas situaciones caóticas en donde pequeñas diferencias me pueden crear diferencias muy grandes. Sin embargo, en estos modelos en donde ya no tenemos números reales, sino tenemos números enteros, esto es muy importante, donde tenemos números enteros, vamos a tener que ese tipo de falsos positivos ya no se pueden dar y entonces podemos modelar de una forma un poco más realista lo que está sucediendo. Entonces, la primera cosa de notar es que necesitamos considerar nuestros compartimentos. Esta es como, digamos, que la mejora que podemos utilizar. Necesitamos considerar nuestros compartimentos como valores, si queremos, podemos decirle valores naturales, que quiere decir 0, 1, 2, 3, etcétera. Me tiene que dar sin decimales, porque de nuevo es como funcionamos. Y entonces esto quiere decir que yo ya no puedo pensar en derivadas. Esta idea de derivadas entonces se vuelve obsoleta porque si estamos tratando nada más con números enteros, las derivadas ya no funcionan. Esto es lo que tenemos que convertirlo es en lo que conocemos como ecuaciones en diferencia. Es decir, podemos ver cuál es el efecto de considerar un compartimento luego de un cierto tiempo. Aquí vamos a tener que este delta t es nuestro paso temporal. Es una forma de entender esto, es como lo que se conoce como la discretización de estas ecuaciones. En otras palabras, estamos viendo cuál es la diferencia de casos en cierto compartimento. Ya no lo vemos como una derivada, ya no lo vemos como una razón de flujo, lo vemos más que todo como una diferencia. Lo vemos como una diferencia. Esto es bien importante de notar, porque esto se vuelve un poquito más realista. Entonces, si regreso un poquito al caso del SIR, ya no voy a escribir de nuevo esta derivada, por ejemplo, de S, ya no lo voy a escribir de esa manera, sino que lo voy a escribir como la diferencia entre el valor de los susceptibles en cierto tiempo y en un tiempo después. Literalmente lo voy a escribir como una diferencia. Y lo mismo va a pasar con las otras ecuaciones. Entonces, si quieren ustedes, puedo poner acá lo que tenía antes y lo que voy a tener ahora, porque ya no voy a tener una derivada del número de infectados, ya no voy a tener una derivada del número de recuperados, sino lo que voy a tener son simplemente diferencias de el número de infectados, por ejemplo, en un día y al día siguiente, o en una semana y en la semana siguiente. Este delta de t, entonces, se vuelve mi escala temporal que puede depender cada cuánto estoy midiendo algo o puede depender incluso del tiempo natural de la enfermedad, que digamos que si la enfermedad es muy rápida, tal vez lo voy a querer medir o monitorear en días, o si tenemos una enfermedad un poquito más larga, digamos enfermedades incluso tal vez como de transmisión sexual, vamos a tal vez definirlo por meses, por semanas o por años, ¿verdad? Entonces estos lados izquierdos van a volverse diferencias y los lados derechos los vamos a interpretar entonces no como flujos, sino como probabilidades. Y esto es bien importante.
del lado derecho vamos a tener más o menos las mismas expresiones, pero la idea entonces es que las vamos a interpretar de una forma distinta, porque lo que puedo yo, digamos que considerar es solamente cuál es la probabilidad de que vaya a pasar algo. ¿Cuál es la probabilidad de que vaya a pasar algo? Esto es bien importante notar. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que pase algo. Y generalmente lo que utilizamos es para denotar esto, es que vamos a tener un error. O sea, voy a tener más o menos la misma expresión que tenía anteriormente. O sea, del lado derecho vamos a tener siempre que estos términos, digamos que determinan el contagio, van a ser parecidos. Sin embargo, estoy agregando este error que está aquí, que tiene que ver con la misma, digamos que estocacidad del fenómeno, que quiere decir que ya no es determinístico, ya no puedo yo determinarlo precisamente, sino que voy a tener rango de opciones. Eso es lo importante. Entonces acá solo voy a considerar también la recuperación y voy a poner también este término de error acá y la recuperación aquí y entonces tengo el término este de error. Entonces, más o menos así se consideraría un modelo SIR estocástico. O sea, es prácticamente lo mismo, solo que aquí tenemos diferencias. Esa es una de las mejoras. Vamos a tener diferencias en vez de tener derivadas y vamos a tener probabilidades. Entonces, obviamente no voy a adentrarme demasiado en todos los detalles técnicos porque aquí tenemos bastantes cosas por detrás, pero lo que quiero tratar de hacer es describir qué quiere decir esto y cómo podemos utilizarlo. A la hora de hablar de probabilidades es importante porque vamos a tener un cierto tipo de distribución de probabilidades. En otras palabras, vamos a tener una regla de distribución de probabilidades que me está eh, modelando de cierta manera qué tan frecuentes son los contagios. Generalmente para este tipo de problemas se utiliza el movimiento browniano, que es lo que conocemos como una caminata aleatoria browniano. Y también utilizamos distribuciones de Poisson. Esas son básicamente las dos formas en que aproximamos esta idea de probabilidades. Y entonces, de nuevo, lo importante aquí es notar que yo ya no voy a poder calcular de una forma determinística, sino nada más cuál es la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que yo tenga un infectado nuevo en digamos, en el intervalo de tiempo que estoy considerando. Y eso entonces va a ser, por ejemplo, lo voy a poner de esta manera. Si esto es igual a 1, la probabilidad va a venir dada entonces por este beta que estábamos hablando anteriormente. Entonces, de nuevo, la idea es que vamos a interpretar estas ecuaciones de una forma distinta. Vamos a interpretar como la probabilidad de que yo tenga un contagio nuevo. En otras palabras, para hacerlo un poquito más tangible, por ejemplo, si vemos los valores de cómo estamos hoy en día, no sería entonces tan realista preguntar cuántos infectados van a haber el día de mañana, sino sería más realista preguntar cuál es la probabilidad de que hayan 600 infectados. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan 700 infectados? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un infectado? ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ningún infectado? Eso sería un poquito más realista porque pegarle al número no se va a poder. No vamos a poder pegarle al número. Eso es algo que es casi como jugar Ouija. No vamos a poder pegarle al número y eso es bien importante de notar. Entonces, para esto, lo que les quiero mostrar ahora son algunas imágenes de cómo se puede, digamos, modelar esto por computadora, cómo se puede resolver.
por computadora. Y aquí tengo algunas imágenes de las soluciones de estos modelos estocásticos. Lo que se hace en una computadora es literalmente describir estas ecuaciones que les mencioné y se hacen muestreos aleatorios. O sea, se utiliza digamos, un generador de números aleatorios dependiendo de un cierto tipo de distribución y entonces empiezan a generar posibles escenarios. Y vamos a tener aquí, por ejemplo, en este caso, las líneas punteadas son los modelos determinísticos, las líneas punteadas son los modelos determinísticos y las líneas sólidas, que son como un poquito más digamos que cambian mucho más de forma, son los resultados de los modelos estocásticos. Vamos a ver de que, digamos, en algunas situaciones, sobre todo cuando tenemos grandes poblaciones, con poblaciones grandes, vamos a tener que estas dos curvas se parecen mucho. Sin embargo, aquí tengo otra imagen, está un poquito chiquita, pero a ver si la podemos ver ahí. Acá podemos ver que los modelos estocásticos, que son como las líneas más suavecitas, eh, pueden llegar a desviarse bastante de los modelos determinísticos, que son las líneas más sólidas acá. Por ejemplo, tenemos que cada vez que nosotros corremos nuestro modelo estocástico, nos van a dar resultados distintos. Y esto es bien importante de notar. Los resultados estocásticos no van a ser los mismos siempre. Vamos a tener escenarios que pueden ser parecidos, pero no van a ser lo mismo. Nada más como digamos una nota a esto, es más o menos lo que se utiliza para hacer las proyecciones de elecciones. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se hicieron proyecciones estocásticas en donde se ven distintos escenarios posibles. No se va a tener siempre el mismo escenario, sino se tienen escenarios diferentes. Esta es la idea principal de estas ecuaciones estocásticas. Y por ejemplo, acá podemos ver de que estas son tres simulaciones diferentes del número de infectados para otro tipo de sistema. Y acá lo importante notar es de que cuando yo empiezo a trabajar con números más pequeños, aquí estoy viendo nada más en el orden de 90 e incluso menos, ¿verdad? Porque el pico está en menos de 100, perdón, menos de 50. Vemos de que diferentes iteraciones del mismo sistema con los mismos parámetros nos pueden dar estos tres escenarios muy diferentes. La línea punteada es la solución del sistema determinístico y podemos ver que digamos que esta simulación en verde más o menos sigue esa solución determinística. Pero, por ejemplo, la solución en rojo vemos de que está, digamos, desfasado un poquito e incluso tiene un pico más alto. Por otro lado, la simulación en azul se cae bastante rápido. Tenemos de que sube un poquito, pero después, por la misma estocacidad del fenómeno, se murió bastante rápido, ¿verdad? Y estas tres son nada más tres iteraciones de las miles, de las millones que podemos realizar y que vamos a tener diferentes escenarios. Esto sobre todo se vuelve más relevante cuando nosotros estamos hablando de valores pequeños. Cuando nosotros hablamos de valores pequeños vamos a tener resultados que, por ejemplo, van a mirarse de esta manera, en donde tenemos diferentes comportamientos, más o menos dentro del mismo rango, pero vamos a tener diferentes comportamientos. Por ejemplo, acá había otra simulación en donde teníamos acá, por ejemplo, en donde el mismo modelo va a generarme dos comportamientos distintos y dos picos diferentes. Es el mismo modelo que me da escenarios reales distintos y eso creo que hay que tomarlo bastante en cuenta porque es un poquito simplista, si lo queremos ver de esa manera, poder pretender que una ecuación determinística nos va a modelar la realidad de lo que va a pasar de aquí a un mes o de aquí a 2 años. Es bastante difícil de poder utilizarlo de esa forma. Entonces, los modelos estocásticos
tienen que ver más con probabilidades, tienen que ver más con posibles escenarios que pueden aparecer. Y lo importante es de que nos van a dar resultados distintos cada vez que los corramos. Entonces, por eso el análisis cualitativo, no tanto cuantitativo, pero más cualitativo de estos modelos se vuelve muy importante, porque al final de cuentas no vamos a lograr pegarle a cuántos infectados van a haber mañana o pasado mañana, pero tal vez sí sea importante de ver si la tendencia es a que hayan más o que hayan menos. Si la tendencia es de que digamos que la epidemia vaya a persistir durante los próximos 2 meses o si se va a reducir durante los próximos 2 meses. La idea de entonces realizar estos análisis cualitativos se vuelve mucho más importante y se vuelve más tangible a la hora de considerar estos modelos estocásticos que pudiera yo entonces describirlos como tener valores enteros como los resultados que tenemos, no valores reales, sino valores enteros, analizar probabilidades en vez de tener un número, tener un rango de opciones y hacer una discretización en el tiempo, que quiere decir ya no voy a ver para cada minuto, para cada segundo, para cada milisegundo, sino estoy también viendo los datos de una forma más realista, los datos de hoy, los datos de mañana, los datos de pasado mañana, o los datos de esta semana y los datos de la próxima semana. Es una manera un poco más real, sobre todo de cómo nosotros movemos la logística de la colección de datos y del manejo de datos en sí en instituciones de salud, digamos en Internet. Si los estoy bajando, también voy a tener una colección discreta de datos. Entonces es importante esta idea de la discretización. Así que con esto voy a ir terminando. La idea entonces era darles una pequeña introducción a todo esto. Obviamente, no pude resumir todo lo que tiene que ver ni con modelos determinísticos ni con modelos estocásticos, sino que es importante notar de que esto es nada más una introducción, es un poquito la idea de lo que estamos realizando. A ver, Luis estaba diciendo, estaba preguntando que en la ecuación discreta en el tiempo, ¿dónde está la variable aleatoria? Así que voy a mover mi pantalla y básicamente la variable aleatoria se vuelve nuestras variables S y R, se vuelven variables aleatorias. Podríamos decir entonces que esta es una variable aleatoria y dependiendo del tipo de distribución podemos tener variables que se comportan de forma normal, que se comportan como t-de-Student, como distribución gamma, Poisson, como movimiento browniano, etcétera. Vamos a tener que esta me va a dar una distinta distribución de probabilidad acá. Generalmente, entonces, para ser un poquito más técnicos, lo que estamos diciendo aquí es algún parámetro de esa distribución. Generalmente, el error se distribuye con media cero y con una varianza que viene definida por esto. Entonces, en la práctica, estos parámetros nos van a definir las varianzas de nuestras distribuciones. Pero después se vuelve otro, digamos que problema grande el tratar de definir, bueno, cuál distribución utilizo, porque no es nada más de ponerle una distribución normal a todo y ya estuvo, ¿verdad? Y eso es, de nuevo, otra discusión grande, ver cuál es la mejor distribución que podemos utilizar y esto puede depender del tipo de enfermedad que estamos hablando, el tipo de condiciones, etcétera. Y es un poquito también, creo yo, que un juego con los expertos de ver cuáles se van ajustando más a la realidad, cuáles tienen más sentido y al final de cuentas se vuelve como una receta, no solo a la hora de definir los compartimentos, sino también de definir todos estos parámetros. Así que esa creo que fue una muy buena pregunta que tiene que ver ya más con los detalles técnicos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario, los puede hacer con su micrófono o con el chat y pues haré lo posible de poder contestar.
También, por favor, recuérdense de llenar el formulario de retroalimentación que está en el chat para la sesión. Así que si no hay preguntas, gracias por su atención. A ver, Luis está haciendo una pregunta. Dice, debido a que el número de infectados es grande, ¿es razonable admitir que se distribuyen normalmente? No, no. Depende mucho de nuevo de la enfermedad en sí que estamos utilizando. Generalmente ustedes miran de que las gráficas que les he mostrado no parecen normales, no parecen gráficas de distribuciones normales. La distribución normal es muy bonita, es muy simétrica, se acumula al medio y se decae al final. Estas gráficas no presentan ese tipo de comportamiento. Generalmente son sesgadas hacia un lugar. Usualmente se utiliza, como había mencionado, la idea de las distribuciones de Poisson, porque se tiene que las infecciones no son correlacionadas, digamos, los tiempos de infección, sino que son más independientes. Otra manera de describirlo es considerando esto como un sistema markoviano, en donde digamos que el estado siguiente nada más depende del estado anterior. Y entonces, por ejemplo, una distribución normal no me ayudaría mucho para poder describir de una buena manera eso. Por eso es que también viene la idea esta de describirlo como movimiento browniano. El movimiento browniano es una caminata aleatoria en donde hay una distribución uniforme que me está diciendo hacia dónde moverme y al final de cuentas eso es lo que me da mi distribución. Entonces, la distribución normal en este caso no nos ayudaría. Eh, Porque, de nuevo, el número grande no tiene que ver con el tamaño en sí de la variable aleatoria. O sea, no me importa si el número de infectados anda por los cientos o por los miles o por los 10,000. No tiene que ver tanto con eso. Para tener, por ejemplo, un teorema de límite central, tendría que ver con una distribución de muestras, no tanto con el tamaño de la variable, sino con cuántas veces yo he muestreado esa variable, que es un poquito diferente en ese sentido. Entonces, sí, en este caso no pudiéramos asumir que se distribuye de forma normal. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, nada más les agradezco su atención. Espero que no los haya aburrido mucho y que haya aclarado un poquito algunas cosas. De nuevo, mi intención era mostrarles una introducción a todo esto. Obviamente se necesita mucho más tiempo para poder ir a los detalles, digamos que a las cosas precisas de cada uno de estos modelos, pero espero de que al menos los haya, de hecho, dejado con preguntas. Mi idea es haberlos dejado con la inquietud de poder investigar más, de poder buscar más información respecto de cada una de estas cosas. No era tanto como darles todas las respuestas del mundo, sino más bien de sembrarles algunas preguntas para que ustedes se logren interesar más. Así que, de nuevo, gracias por la atención. Y no sé si Eduardo quisiera decir algo o Giovanni quisiera decir algo sobre la sesión. Ya no, gracias. Bueno, entonces mucho gusto y pues éxitos en en las demás sesiones. Así que nos vemos posiblemente el viernes. Saludos. Gracias, Pedro, por la presentación. Y voy a terminar ya la grabación y la sesión.